Hey gente, mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y te voy a contar qué tal ha ido mis primeras 3 semanitas con la Sony, que sabéis, como te he contado en un vídeo que te dejo por aquí, me he comprado la A7 IV y yo venía de utilizar el sistema de Fujifilm. Entonces te voy a dar mis primeras impresiones de qué es lo que he ganado y qué he perdido, digamos, en ese traspaso. Vamos a empezar con qué perdí. Primeramente, lo primero que he perdido es el sistema de los diales, que fue un poco lo que me enganchó a mí, a Fuji y a sus cámaras. A mí, como buena persona mayor a punto de entrar ya en la residencia, pues a mí me gustaban los diales. Es una cosa que es de fotografía muy analógica, muy química de hace muchos años y a mí realmente me gustaban mucho. Eso lo tengo totalmente perdido. Y es más, todavía no me acostumbro a utilizar la Sony porque estoy utilizando los 3 botoncitos que tiene arriba para definir absolutamente todo. En la última sesión ya dije, mira, voy a poner el diafragma directamente en la lente y aún así me tengo que estar pensando siempre dónde está la velocidad, dónde está el ISO, en fin, son cositas. Me llevará 2 semanas más, 3 sesiones más y ya está. Pero realmente estaba muy acostumbrado y me encantaba poder decidir todo a través de 3 diales que los tenía ya incorporados a mi body serrano, ¿vale? Y entonces ya directamente lo hacía todo con los diales, iba muy rápido, yo trabajo mucho en la exposición en manual y esos 3 parámetros son muy fáciles de definir en los sistemas que utilizaba yo de Fuji como la X-T3 y la X-T4. Lo segundo que he perdido son los colores de Fuji, que como sabéis tiene una cantidad de emulaciones por si queréis hacer algo como el Straight Out of Camera, que es algo así como el SOC, que le llaman, ¿sí? Que es básicamente que tú disparas y ya te genera un JPG cocinado que tiene unos colores muy pero muy chulos. Detalle importante, yo siempre, absolutamente siempre, disparo en RAW, así que podríamos decir que a mí el SOC me da igual, pero no. ¿Y sabéis por qué no? Porque básicamente yo después cuando vengo a Capture One selecciono una de esas emulaciones que normalmente era el Chrome, ¿sí? De Fujifilm, y sobre eso hago mi colorización. Entonces quiere decir que no utilizo un perfil estándar, digamos, sino que utilizaba uno de los colores de base para hacer después todo el procesado en el RAW. Y eso definitivamente lo he perdido. Fuji se caracteriza por tener unas emulaciones que son muy chulas y para toda aquella persona que le guste el SOC, el Straight Out of Camera, pues seguramente Fuji es una opción muy a tener en cuenta. Lo tercero que he perdido es el tema del peso. A medida que me vaya comprando objetivos para Sony lo voy a notar mucho más. De momento solamente tengo un 35, pero no tiene nada que ver el 35 que tengo yo, que es el Sigma Art, que ya lo he comentado en el vídeo anterior, con el 23 que tengo, por ejemplo, el de Viltrox, que tengo en mi Fujifilm, en este momento me estoy grabando con él. Es un objetivo muy pequeñito y todos los objetivos en realidad de Fuji son muy pequeñitos y son muy ligeros. Eso hace que cuando yo me voy a una boda o a un evento, pues pueda poner 2 cámaras y un montón de objetivos y no pese demasiado. En materia de la cámara en sí misma, te diría que no hay mucha diferencia en cuanto a peso entre lo que es la X-T3 y la X-T4 con la A7 IV. El problema no es la cámara, el problema es que los objetivos de full frame tienden a ser un poquito más grandes y ahí es donde se ganan bastante en el tema de peso. En lo cuarto que he perdido es en el tema del precio, porque tener un equipo muy completo en Fujifilm X-T4, lo hice más o menos calculando las cosas en un vídeo, no me acuerdo dónde lo tengo, si me acuerdo lo dejo aquí en una tarjetita, pero yo había comparado los precios para hacerte toda una mochila de trabajo para eventos, digamos, utilizando Fujifilm X-T3, X-T4 y objetivos, y una mochila utilizando Canon y Sony, y me salía que entre 6.000 y 7.000 me salía a hacer todo con Fuji, y alrededor de 12, 13 me salía a hacer todo con Canon y Sony. Entonces, en precio, digamos, es mucho más caro Sony que lo que es Fujifilm. Otra de las cosas en las que he perdido es en la facilidad en la que yo encontraba todo en mis menús de Fuji. Debo confesar que yo hace muchos años probé una Sony y me parecía una pesadilla en la cocina los menús que tenía la Sony. Los menús que tiene la 7.4 yo los entiendo bastante, sin embargo hay cosas que no me terminan de convencer. Por ejemplo, doy un ejemplo sencillito, pero es que yo, por ejemplo, a la Fuji le digo si quiero disparar a 30, a 60, a 25, a 50,
En Sony tengo que andar cambiando si es HTC, PAL, yo qué sé, qué cosas que no me importan. O sea, quiero ir y cambiar y decir, quiero disparar a 25, a 30, a 50 o 60. Ni que PAL, ni que NTSC, ni que nada, no sé. Y hay otras cosas más en los menús que no me terminan de convencer. Pero eso con, digamos, más uso, estar un poquito más de rato con la Sony, seguramente me haga los menús fácilmente. Eso es lo que pierdo, digamos, en mi Sony viniendo de Fuji. Pero ¿qué es lo que gano? Porque al fin y al cabo, pues algo tengo que ganar si me he cambiado de cámara. Básicamente, el punto número 1 y por el que yo me cambié de cámara, me cambié de sistema, pues el enfoque. El enfoque es sacarlo de la caja sin saber ni siquiera a qué le vas a disparar y lo que le vas a disparar va a salir enfocado. Punto, ya está, no. Mira, tienes que ir a tal menú a ver si tal opción y probar y no sé qué, como estuve años haciendo con mi XT3 y XT4 para ver si era yo o era la maldita cámara que no me enfocaba lo que yo quería. Y bueno, en Sony no tienes ese problema. En Sony abres la sacas de la caja y te enfoca. Y ese es el punto número 1 y la gran ventaja de Sony con respecto al resto. Después algo que por el tipo de fotografía que yo hago nunca me importó demasiado. Recordar, yo hago eventos, hago bodas y hago stock. Y entonces el rango dinámico es algo que yo no le presto demasiada atención porque no es algo que me importe. O sea, en una situación, en una boda, que digamos si están a la sombra y el cielo le sale blanco detrás, porque bueno, no tengo suficiente rango dinámico en la situación de luz que haya, lo que sea, pues no pasa nada con entregarle una foto así al cliente que no se va a quejar, no vamos a tener ningún problema, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que a pesar de que yo no me interesa el tema, no es importante para mí el tema del rango dinámico, sí que es cierto que cuando empiezas a cocinar un poco en Capture One, enseguida te das cuenta de que tienes más rango dinámico, lo cual es completamente lógico, siendo que tiene un sensor full frame. Entonces, bueno, tiene más pasos de exposición de lo que tiene un sensor APS-C. Entonces, bueno, de momento no es algo que para mí realmente me sea esencial, pero sí es algo que lo he notado y muy rápidamente. Y otra cosa que he notado rápidamente, otro punto que he ganado, es en ISO. El otro día estaba de pruebas, me fui por Barcelona a hacer pruebitas. En determinado momento me puse en un sitio con mi pareja en una situación muy mala de luz y probé ahí, le puse a 12.800, le hice una foto y por Dios, a 12.800 tengo el mismo ruido que tenía en la Fuji a 3.200, que era lo máximo que para mi criterio podía subir yo la Fuji. Ojo, estoy hablando de XT3, XT4, no tengo las XH2 o XH2S ni la XT5, entonces no es justo comparar, digamos, la 7.4 con mis cámaras más anteriores, pero ya os digo, o sea, la diferencia en ISO es abismal. También explicaros que el tema del ISO es muy subjetivo y es algo que depende de a dónde tú vayas a querer poner la foto. Explico. Por ejemplo, si yo me voy con una micro 4 tercios y le hago un fotoreportaje a un restaurante con muy poquita luz y tengo que ponerlo a 12.800, si esas fotos hechas con la micro 4 tercios la voy a terminar poniendo en Instagram, no pasa absolutamente nada, porque al fin y al cabo, por más que tengas mucho ruido, si la foto es así y tú la comprimes y la dejas en un tamañito así de pequeñito, pues ni te vas a enterar del ruido, cosa que sí te enterarías viéndolo en un monitor de 4K en 27 pulgadas y que le vas a ver un ruidaco que no veas. Sin embargo, en stock, por ejemplo, hay algunas agencias que tienen lo que se llama un robot que te dice si te acepta o no las fotos dependiendo de varios detalles técnicos, y uno de esos detalles técnicos es el ruido. Donde estés pasadito de ruido, apenas pasadito de ruido, esa foto ya te la descartan. Y te puedo asegurar que una foto a 12.800 hecha con una micro 4 tercios la puedes usar en Instagram, pero en stock, vamos, o sea, ni lo pienses. Ahora, si es para una boda, si es para un evento, si es para otra cosa, pues puedes subir a lo que te dé la gana un poco el ISO, si es con tal de conseguir la foto. Si estás en un evento y tienes que subirlo y si no tener la foto, pues es mejor subirlo y tener grano, que, bueno, ruido en este caso, no grano, que no tener la foto, eso sin duda. Pero, digamos, se nota mucho el ISO actual de la 7.4 comparado a las dos cámaras que tenía, volviendo a deciros que no es justa la comparación porque tendría que compararla con las cámaras más nuevas. El cuarto punto... Será tonto, pero ¿sabéis lo que me pasó cuando la saqué de la caja? Dije, uy, qué buen agarre tiene esto. ¿Por qué?
porque básicamente el agarre de las Fuji siempre ha sido muy malo. La X-T3 y la X-T4 tienen un agarre pésimo. Le tienes que poner, al fin y al cabo, una empuñadurita de Small Rig o una empuñadura de las que te viene para la X-T3 o la X-T4 para que realmente tengas un agarre un poquito más potente. El agarre es muy muy malo. Sin embargo, esta cámara, la Sony, la 7 IV, realmente tiene un muy buen agarre si la comparo con mis Fuji. Otra cosa que he ganado, y de vuelta os vuelvo a decir que la comparación no es justa porque estoy comparándola con la X-T3 y la X-T4, es el tema de la definición. A ver cómo me explico con el tema de la definición. Si bien para mí 26 megapíxeles son más que suficientes para el 99% del trabajo que yo hago, 33 megapíxeles me dan más resolución, más definición. Y entonces me hace recordar a mi Nikon D800, que tenía una resolución, creo, una definición de 36 megapíxeles y que estaba muy muy bien. Detalle. En Fuji muchas veces, no sé si vosotros les pasa lo mismo que a mí o no, pero hay veces que parece como que la imagen estuviese como lavada o no del todo definida, por más que estén enfocada. No sé si me explico, ¿vale? Mientras que ahora lo que me pasa con Sony es que veo la imagen sobreenfocada. Veo a veces, por ejemplo, en detalles de la piel, demasiado enfoque. Entonces, bueno, ahí estamos en un... o estás muy lavado o estás sobreenfocado. Pero bueno, todo es solucionable. Y después el color de Sony. El color de Sony, me acuerdo que os dije en el primer vídeo, creo que verdea y me parece, sí, un poquito tiende al verde. Pero hay un detalle importante. Yo hace muchos años había probado una Sony y dije, no me gusta esto por lo menú, no me gusta por el color. Me acuerdo que lo dije. En este caso, yo no sé si han mejorado o no la ciencia del color la gente de Sony, pero la verdad no me ha costado nada llevarlo al color que yo tenía ganas de llevarlo. Y además, otra cosa más, yo utilizo Capture One y dentro de Capture One para trabajar muchas veces para muchas cosas, utilizo unos determinados styles que son los de Mastin Labs, que son unos estilos que hace mucho tiempo hice un vídeo aquí en el canal. Y esos estilos, cuando los aplicaba muchas veces sobre la Fuji, el problema que tenía principalmente, por ejemplo, como en el Portra, que es una emulación de película, es que en pieles negras me hacía unos violetas y unas cosas donde había un reflejo aquí, la piel era negra, me salía toda una cosa violeta así aquí, que yo creo que eso es por el sensor X-Trans, que esos estilos en particular no me funcionaban bien en la Fuji. Sin embargo, en Sony no tienen ese problema en absoluto. Y también lo había probado con archivos de Canon y tampoco tenía el problema. Así que yo creo que eso, digamos que no tiene nada que ver ni con Fuji ni con Sony, es un problema de los Mastin Labs, digamos de los estilos, que creo que funcionan mejor sobre fotos en un sensor Bayer que en un sensor X-Trans. Ya os digo, estoy muy contento con la Sony, principalmente porque me olvidé del tema del enfoque y eso para mí era fundamental para hacer stock y por supuesto estoy contento con Fuji porque realmente voy a seguir utilizando la Fuji para un montón de eventos y cosas que se me vienen ahora nomás, que ya estamos empezando la temporada. Y ahora hazme saber tu opinión. Cuando te cambiaste de un sistema al otro, o sea, si tú estabas, por ejemplo, en Nikon y te pasaste a Canon, si estabas en Olympus y te pasaste a Nikon o lo que sea, ¿qué ganaste y qué perdiste? ¿Qué ganaste cuando te pasaste a Sony y qué perdiste? ¿Qué ganaste cuando te pasaste a Nikon y qué perdiste? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!